Ya estamos acá. Muy bien. ¿Dónde te encuentras? Es un caserío, veo que son casas en madera, muy antiguas. Es como por la estructura de estas viviendas, de esta carretera y el espacio, el entorno en el cual estoy viendo alrededor. Es como si fuera el viejo este. Mm, Las carreteras son en tierra. Confirma con la luz qué tiempo relacionado con esta línea de tiempo actual. ¿Dónde estás? Año 1450, ¿Y en qué parte del holograma? México. Muy bien. Continúa. Sí, veo que en ese momento la luz nos señala una vivienda. Nos dirigimos a esta, ingresamos y vemos una familia. Veo una señora bueno, no es como una adolescente, aproximadamente 16, 15, 16 años de edad. Veo que tiene dos hijos, varones, todos dos. Es un niño pequeño como aproximadamente 5 años de edad Ujú. y el otro son contemporáneos como 5 o 6 años de edad. 5 el más pequeño y el otro, sí, como 6 años de edad. ¿Sientes que esa mujer es Jacqueline en esa línea de tiempo? Sí, sí es ella. Muy bien, continúa. Sí, en ese momento veo que ella está en la cocina, está arreglando unas cosas como del mercado. En ese momento está cocinando, está haciendo algo de comer. Eh, ya ese proceso en la cocina ha terminado con ella, la luz me adelanta en el tiempo. Está alimentando en ese momento a sus dos pequeños, a sus dos hijos. Veo que se sientan como en una mesa, es como una barra que hay ahí dentro de la casa, en la cual se sienta ella con sus dos hijos. Los está alimentando. Solamente le sirve a ellos. Ella no está comiendo en ese momento. Veo que hay una diferencia entre los dos niños. Están peleando por algo. Es por un juguete que uno de ellos tiene en sus manos y el otro hermanito se lo quiere quitar. Y están peleando por esto. Veo que esto disgusta bastante a esta mujer. Veo que les habla fuerte. Uno de ellos tira la comida al suelo. Esta mujer le da mucha rabia. Veo que le pega a este niño delante de su hermano. Veo que ese niño lo que hace una vez esa mujer le pega a este niño es salir corriendo. El otro niño se queda y sigue comiendo con el juguete al lado del plato de comida. Él sigue comiendo y el otro niño salió a correr. Ella le dice algo al niño que se queda allí alimentándose y ella sale a asomarse hacia donde salió a correr su hijo. Ella se asoma y lo ve saliendo de esta casa hacia el lado izquierdo, carretera arriba. Ve que ya el niño se adentra
en otro lugar, otro espacio. Es como si ella supiera hacia dónde va él. Ella empieza a temblar. Se siente culpable por lo que hizo. Se muestra como arrepentida. Veo que está temblando mucho, sus manos tiemblan mucho. Veo que rápidamente coge a su hijo, el que se quedó allí con ella. Le dice que coja su juguete y que se vaya para la habitación. Es como una casa como de 2 plantas, de 2 pisos, pero es toda en madera. Rápidamente el niño hace caso y coge su juguetico. No ha terminado todavía su comida, pero ella le dice que no importa, que por favor suba. Entonces el niño coge su juguetico y sube al segundo piso, a una habitación. Ella lo que hace es coger esta comida. Veo que la tapa como con una especie como de un trapo, un limpión. Se lo coloca encima a ese plato de comida. Ella se muestra muy desesperada, está caminando de un lado al otro en la cocina. Se dirige a la sala, se devuelve, no sabe qué hacer. Siente como la necesidad de esconderse, como de salir también corriendo, pero sabe que no puede hacerlo porque tiene a su otro hijo allí en casa. Veo que ella se asoma por una ventana, corre como una especie de una cortina que está tapando esta ventana por la cual ya se asoma. Y veo que viene el niño con alguien, con un hombre. Desde la distancia ya los alcanza a ver y entra más con muchos nervios, empieza a temblar aún mucho más. Veo que se coloca las manos en la cabeza y como que se agacha, desesperada sin saber qué hacer. Tiene mucho miedo. Veo que ya llegan allá a la casa y veo que este hombre abre la puerta, pero la puerta ya la tenía trancada con una especie de una tranca como metálica. Estaba trancada, pero veo que este hombre intenta abrirla y siente que la puerta está trancada y la abre de una patada. Ingresa a esta vivienda y sin mediar palabra, solamente esa mujer se agacha, toda asustada, empieza a pedirle perdón, que ya no lo quería hacer. Y ese hombre sin mediar palabra empieza a golpearla. La golpea muy fuerte. Veo que el otro niño se asoma, ve cómo este hombre está golpeando a su madre. Su hermano, el que fue a buscar a este señor, a este hombre, rápidamente sube donde está su hermano y le dicen que los dos ingresen a la habitación y se quedan allí. Esa mujer no hace nada, solamente llora, no grita, no hace nada para no alertar como a sus vecinos y a sus hijos que se encuentran en una habitación en el segundo piso. Este hombre sale del lugar, azota la puerta y se dirige nuevamente hacia el lugar donde estaba. ¿Sientes que ese hombre en la actualidad convive con Jacqueline? Sí, está cerca de ella. Confirma, por favor, si es su hijo mayor. Sí, sí es él. Muy bien. ¿Cómo se llama Jacqueline en esa línea de tiempo? Elena. Muy bien. Continúa, ¿qué más ocurre? Confirmo con la luz en esa línea de tiempo en la cual nos encontramos. Ujú. Este hombre es el esposo de ella, es el papá De estos dos niños. de esos 2 niños, sí. La luz, o sea, sigo a este hombre para ver
de dónde salió y hacia dónde se dirige nuevamente. Y veo que entra es en una, sí, es como una especie como de cantina. Este Muy hombre bien, vuelve nuevamente y sigue pues en el plan en el que estaba con otros hombres en ese lugar. Estamos nuevamente aquí en la casa. Jacqueline en esa línea de tiempo, Elena, quedó muy golpeada. Ella lo que hace es que empieza a mirarse en un espejo y empieza a lavarse la cara con agua y a limpiarse las heridas. No quiere que sus hijos la vean así. En ese momento bajan los dos, no baja uno de ellos solamente, baja uno de sus hijos, baja el que fue a colocarle la queja al papá, al cual Jacqueline había agredido en esa línea de tiempo. ujú, Veo que el niño empieza a llorar al ver a su madre así y empieza a pedirle perdón. Ella solamente lo abraza y sigue llorando. Veo que ella coge a sus dos hijos, siente la necesidad de hablar con alguien. Alisa a sus dos hijos y veo que se dispone a salir con ellos. Salen de la vivienda en ese momento y veo que cogen calle arriba a otro lugar. Llegan a otra vivienda, otra casa un poco más pequeña. Abre una mujer. Confirmo con la luz y esta mujer que abre esta puerta los hace ingresar y en esa línea de tiempo es una hermana de Elena. Solamente le pregunta a Elena, ¿volvió a suceder, cierto? Elena solamente agacha la cabeza e ingresa. Veo que se sientan los niños, los dejan allá afuera jugando como una especie como de un corredor, mientras esas dos mujeres se sientan a la mesa dentro de la casa y están hablando. Elena le está comentando lo sucedido. La otra mujer, la hermana en esa línea de tiempo, le dice que hasta cuándo va a aguantar esto. Le dice que ella no se merece esto. Le dice que ella sabe que cuenta con ella, que ella quiere ayudarla. Elena manifiesta tener mucho miedo, dice que le da mucho miedo por sus hijos, que no se siente capaz de dejar a este hombre ni de irse de la casa, solamente por el miedo de lo que este hombre puede hacerle a ella y a sus hijos. Es como si terminaran de hablar. Al final quedan como discutiendo estas dos mujeres. Veo que Elena lo que hace es pararse de esta mesa, sale de la casa, coge sus dos hijos y sale para su casa nuevamente. La otra mujer queda muy inquieta, preocupada, la hermana de Elena. Se muestra muy preocupada. Veo que ya al caer la noche llega el esposo de la hermana de Elena en esa línea de tiempo y ellos dos hablan. Le comenta lo que sucede con su hermana. Este hombre la nota muy angustiada. Este hombre le pregunta a la hermana de Elena que si ella autoriza el hacerla respetar, que si ella autoriza el poder hacer algo en contra de este hombre. Es como si este hombre perteneciera como a un bando, a una especie como de pandilla, pues ujú. de esta época.
Este hombre le manifiesta a la hermana de Elena que no sería la primera vez que se enfrentarían, pero que él puede orquestar un plan para poderlo eliminar. Esta mujer se siente muy angustiada, no sabe qué hacer, siente la necesidad de ayudar a su hermana, pero a su vez también la invade el temor de lo que pueda suceder pues con su propio esposo y represalias que de pronto pueda tomar este hombre en contra de no solamente de su hermana, sino también de ella y contra su esposo. Y ella solamente se queda callada y empieza a llorar. Dice ella que confía en él, le dice que se cuide mucho, que no quiere que él le falte a ella. Ya la luz adelanta en el tiempo. eh, Veo que han transcurrido unos días. Estamos en la casa de Elena nuevamente y ya estamos como en un día en horas de la mañana. Veo que Elena está sirviendo los alimentos, el desayuno, tanto para sus hijos como para este hombre. Veo que ella les está haciendo un reclamo, que por qué duró tantos días sin ir a la casa, que ella está muy preocupada. Este hombre enfurece mucho. Al Elena hacerle ese reclamo, él enfurece mucho. Le contesta con palabras muy soeces, muy groseras, que eso es algo que no le incumbe a ella, que se fije que a ella no le está haciendo falta nada, que él les da lo suficiente, que solamente se fije en eso, que ni a ella ni a los hijos le hace falta comida, que él tiene sus pendientes, sus cosas por hacer, y que no tiene ningún derecho a recriminarle nada ni exigirle nada. En ese momento Elena solamente agacha la cabeza, se dirige nuevamente a la cocina, veo que se está como arreglando la cocina. Este hombre termina de alimentarse, espera que sus hijos terminen y veo que manda a los niños a jugar afuera. Elena empieza a sentir un poco de temor porque sabe que algo puede suceder en ese momento. Ya como que cada vez que se queda sola con este hombre siente mucho temor. Este hombre se queda muy pocas veces en la casa, es muy ausente, pero las veces que se queda solo con ella, ella siente mucho temor, le tiene mucho miedo. En ese momento veo que él a la fuerza empieza a tener relaciones con ella. Ella muestra un poco de resistencia, pero sabe que no tiene nada que hacer allí. Sencillamente se deja y veo que en ese momento él a la fuerza la obliga a estar con él. Es muy fuerte este hombre con ella. Ya terminan de tener esa relación y sencillamente este hombre sale y se va. Coge unas pertenencias de él, sale y se va. Esa mujer queda en el suelo llorando. Rápidamente se coloca algo encima porque sabe que ya sus hijos están próximos a ingresar. Y ella escucha que los hijos se despiden de este hombre, de su padre. Y escucho que afuera este hombre está hablando con otros hombres. Y veo que están hablando de un encuentro que tienen con otro bando. Que llegó a oídos de estos hombres que el esposo de la hermana de Elena estaba planeando algo contra él. Veo que en ese momento hay unos caballos ahí afuera y veo que son en total, son 4 hombres, 5 con el esposo de Elena. Veo que cada uno monta un caballo y sale.
La luz me adelanta en el tiempo. Eh, bueno, ya este hombre sabe que efectivamente es el esposo de la hermana de Elena el que está planeando algo en contra de él. Pero este hombre, al haber escuchado, o sea, él tiene muchos conocidos. Y al otro hombre, al esposo de la hermana de Elena, veo que no lo quieren, o sea, no es muy querido allí en ese caserío y es traicionado por sus propios amigos de la misma pandilla en la que él pertenece, a la que él está. Ellos fueron quienes llevaron esa información a este hombre, al esposo de Elena. Veo que este hombre desde noche en ese momento se encuentra este hombre con Elena y sus hijos en su casa. Eh, Veo que enfunda un arma en una especie como de un carriel y veo que sale de la casa, se dirige hacia la casa de la hermana de Elena, pero veo que lo siguen, sale él y posteriormente es como si lo estuvieran esperando otros dos hombres más y salen con él. Ya es tarde de la noche. Veo que llegan a la casa de la hermana de Elena. Veo que se asoman por unas ventanas para saber si se encuentran allí. Algo les dice el esposo de Elena, les dice a estos hombres y les dicen que van a esperar el amanecer a que este hombre salga a primera hora de su casa para poder agarrarlo. Ya llega la hora en que ellos habían planeado para poder cumplir con su objetivo. Veo que esperan efectivamente ya el amanecer. Muestran este hombre saliendo de la casa. Veo que sale por un camino y es alcanzado por estos hombres, tanto por el esposo de Elena como por los dos hombres con los que él salió. Veo que le colocan algo encima, como una bolsa de tela negra en la cabeza y veo que lo empiezan a golpear muy fuerte. Lo golpean mucho, lo dejan inconsciente. Veo que en ese momento cogen el cuerpo de este hombre, no él está vivo, solamente lo han golpeado, pero lo han dejado inconsciente de los golpes que le dieron. Y veo que es montada como en una carreta. Esa carreta es movida por dos caballos. Veo que se llevan a este hombre. Llegan a una especie como de una bodega muy grande. Hay mucha paja. Eh, sí, es como un granero, una granja de estas antiguas así. Veo que empiezan a tirarle agua a este hombre para que despierte. Ya le han quitado esa bolsa de tela que le han colocado en su cabeza. Veo que ya este hombre reacciona, lo tienen completamente amarrado a una silla y empieza a hablarle el esposo de Elena. Empieza como a decirle con que tenías un plan en contra mío, con que querías hacerme algo a mí, pero esa información ha llegado primero a mis oídos antes de poder que ese plan se ejecutara. Le dice este hombre al esposo de la hermana de Elena. Ese hombre que está ahí amordazado, sientes que en esta línea de tiempo también está con Jacqueline. Sí, también tiene que ver con ella en esa línea de tiempo. Es su hijo adolescente.
confirmo con la luz y efectivamente es él. Este hombre sigue diciéndole muchas cosas al esposo de la hermana de Elena y este hombre solamente le dice que haga lo que quiera, que haga lo que tenga que hacer, pero que él no va a salir bien librado de esto, le dice. Veo que el esposo de Elena desenfunda el arma que había guardado y veo que le da un tiro en la cabeza. A este hombre lo asesina. Ya entonces él da la espalda, sale de ese lugar y le dice a los dos hombres que lo están acompañando que ya saben lo que tienen que hacer y este hombre sale del lugar. Veo que ella coge rumbo hacia la casa, nuevamente, hacia la casa de él, donde Elena y sus hijos. Veo que llega a la casa, deja allí sus pertenencias y sale nuevamente. Y se dirige a la misma cantina donde siempre mantiene bebiendo. Llega a la cantina y allá se queda. Veo que empieza a tomar mucho. Pide una botella de algo, de un licor. Está él solo. Se nota muy pensativo. Veo que empieza a tomar y a tomar. ¿Ves entidades ahí en esa cantina? Sí, hay varias. Veo varios reptiles. Y la entidad que tiene a este hombre, al esposo de Elena, es un reptil. Este hombre sigue bebiendo, sigue tomando mucho. Veo que inclusive busca como pleitos con alguien de otra mesa y empieza ya a pelear con otros hombres de otra mesa. Es como si él quisiera que lo golpearan, porque son muchos hombres los que están en la otra mesa. Él está solo en ese momento. Está desarmado, pero empieza a decirles cosas. Esos hombres se enfadan y veo que empiezan a pelear. Él empieza a forcejear con varios, empieza a pelear. En medio de la pelea salen de la cantina y estos hombres empiezan a golpear a este otro, al esposo de Elena. Veo que en ese momento el hombre queda allí tirado, en medio pues como de su borrachera. Vuelve y se para. Trata de ingresar, muestra como interés en volver a ingresar a esta cantina. Y justo en ese momento se ve como el reptil que tiene a este hombre eh, impide, impide el paso de él hacia allá. Veo que emana como una especie, este reptil emana como una especie como de una vibración, como unos pensamientos a la cabeza de este hombre. Él empieza a enfurecerse mucho. De hecho, inclusive le cambian de color los ojos a este hombre, al esposo de Elena. Él se sienta como en una especie, como unas escaleras que para subir a esa cantina donde normalmente se reúne a beber. Se sienta allí y veo que este reptil lo que está haciendo es como emanando una especie a la cabeza de este hombre, del esposo de Elena. Dándole Sí, una programación. sí. En ese momento veo que este hombre se para enfurecido, muy transformado, con mucha rabia. Se dirige hacia su casa. Ya es tarde de la noche, muy tarde de la noche. Ya de hecho Elena está durmiendo y los dos hijos también. A él no le importa, pero entra haciendo mucho ruido a la casa y todo. Elena lo escucha, ya se levanta, muy alterada. Los niños también se despiertan
porque al Elena ya bajar a recibir a este hombre a ver qué es lo que pasa con él, él empieza a golpearle y a decirle cosas muy feas, a decirle que por culpa de él se vio en la obligación de asesinar al esposo de su hermana, que quien la mandó a irle a contar todo a ella, que vea todo lo que ocasionó, que por culpa de ella, que la muerte de ese hombre es culpa de ella, que donde ella no pues, hubiera quedado callada, la hermana no hubiera comentado nada a este hombre y se hubieran evitado todos esos inconvenientes. Elena está muy angustiada. Este hombre la empieza a golpear muy fuerte. Veo que la saca de la casa y la tira allá a la carretera, que es como de tierra. Ella ya está muy golpeada. En ese momento él entra nuevamente donde ha colocado sus pertenencias y veo que coge el arma con la misma que mató al cuñado. Elena está en el suelo y ella empieza como a retroceder, como a arrastrarse. Los hijos salen y ven toda esta escena. En ese momento se ve que este hombre desencarna a Elena, la asesina. Los niños empiezan a gritar. Él se siente muy confundido. No cree lo que hizo. Él empieza a decir a los niños que eso no lo hizo él, que eso no lo hizo él. Los niños empiezan a gritar, salen corriendo hacia su madre, que está ahí tirada. Y ese hombre como que no aguanta esa presión de lo que está sucediendo y veo que se quita la vida con la misma arma. ¿Quién se los lleva? El mismo reptil que tenía a este hombre, Se los lleva a ambos. sí, sí es el mismo reptil que le envió como esa programación allá afuera de la cantina al esposo de Elena, él mismo se los lleva. Muy bien. Bien, ahorita habiendo comprendido ya cómo fue ese retorno de esa línea pasada de Elena, Jacqueline, tiempo actual, vamos a regresar a la casa de Elena, a la cuenta de 3, al lado de ella. 1, 2 y 3. Acá estamos. Muy bien. ¿Qué ves en ella? Veo este reptil. Sale y es neutralizado. Sí, ya sale y la luz se encarga de neutralizarlo. Listo. ¿Qué altura tiene? 1,95 m. Muy bien. Ahí está el hijo mayor. Veo que en ese momento su aspecto físico es traído porque no se encuentra en la casa. Ujú. Ya está acá. ¿Qué ves Solamente en veo que él? están los otros hijos de ella, el otro hijo. En el hijo mayor, en él sí veo el reptil, el mismo que fue por ellos en esa línea de tiempo atrás. Ese sí es el mismo reptil. Muy bien, sale y es neutralizado. Sí, la luz lo neutraliza. Sale de su aspecto físico y es completamente neutralizado. ¿Cuánto mide? Mide 2,10 m. Muy bien. El hijo de 17 años, ¿qué ves en él? Otro reptil. Sale y es neutralizado. Listo. También está neutralizado ya por la luz. ¿Cuánto mide él? Este mide 1,84 m. Y el nieto de 10 años, ¿qué ves en él? En este niño veo un gris.
Ese es biológico. Muy bien. Confirma con la luz si estas cuatro entidades corresponden todas a una misma jerarquía. Sí, así es. Me dicen que sí. Muy bien. Revisa por favor si hay más entidades en la casa. ¿Qué te dice la luz? Estamos revisando y veo 3 desencarnados dentro de la vivienda también. Hay tecnología. Ujú. Estoy viendo unos portales. Hay 3 portales en la vivienda. Sí, 3 portales. Hay uno más grande y los otros 2 más pequeños, pero son 3 en total. Muy bien. Acá tenemos 3 reptiles, un gris, 3 desencarnados, la tecnología y 3 portales. El jefe es ese reptil de 2,10. Sí, el jefe de la casa es el reptil del hijo mayor de ella. Muy bien. Por favor, la luz extrae toda la información de la cabeza de ese reptil. Listo. Ya me muestran la información. ¿Cómo es el nombre? Raskar. Raxcar es con X. Raxcar. Muy bien. Con información que se les trajo, ¿cuál es el nombre de la jerarquía, por favor? Ring Carter. Ring Carter. Y el nombre del planeta. Ryux. Pregúntale a la luz si puedes hacer intercambio con ese reptil. Me dicen que sí. Muy bien. Haz cambio con él un momento, por favor. Me dejas con Raskar. 1, 2 y 3. Raskar, ¿me escuchas? ¿Quién habla? Veo que eres el jefe de ahí de la casa. ¿De dónde sacas esa información? ¿Cómo haces para deducirlo? Por tu porte. ¿Es así o no es así? ¿Tú quién eres? No es necesario que lo sepas. Dime una cosa. Entonces tú tampoco es necesario que sepas nada de mí. Estamos en una sesión de hipnosis. Yo soy el terapeuta y estás hablando a través del canal. La luz se tiene totalmente neutralizada. Ahora sí quieres hablar. ¿Qué quieres saber de mí? Cuéntame cuántas vidas hace que tienes ese aspecto físico, Jacqueline. Es información que te puedo dar, pero eso a ti no te incumbe. ¿Me la puedes dar o la luz te las trajo de la cabeza? Cualquiera de las dos maneras estará bien para mí. 343 vidas. ¿Cuántos implantes le tienes a Jacqueline? 127 implantes. Pero no es a ella quien tenemos como objetivo. Yo tengo mi propio aspecto físico, el cual me pertenece y con el cual estamos haciendo nuestra labor. ¿Te refieres a Alberto? Usted sabe de quién estamos hablando. ¿Cuántas vidas hace que lo tienes a él? 114 vidas. ¿Y cuántos implantes le tienes a él?
356 implantes. Cuéntame cuál es el plan que tienes para él. ¿Cuál es la programación? Sufrir es nuestro plan con él. Hacer lo que sufra. Y por ende, las personas que están alrededor de él sufren con él. Y utilizas como mecanismo el licor, porque así fue en la vida atrás donde estuvimos, en 1450. Esto solamente es un medio, Es un medio. ¿Qué te pero son facilita ese sus medio? pensamientos lo que nos dan a nosotros el poder de poder hacer el daño que nosotros hemos trabajado a lo largo de todas las vidas que lo hemos contenido. Él dice que él toma porque no puede dormir. Ustedes no lo dejan dormir. Excusas y más excusas que se crean en sus cabezas. Vuelvo y repito, solamente es uno de los tantos medios para manipularlos. No solamente el licor, a él lo colocan estas sintonías a nuestro favor. Y a Creo que Jacqueline. hemos hablado suficiente. Sí, bueno. Entonces, haces cambio, déjame con Carlos. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Por favor, confirmas con la luz y la información que se les trajo al jefe de la cabeza el número de vidas, 127 vidas a Jacqueline. el número de implantes, 98 implantes. 98 implantes. Muy bien. Por favor, que la luz con la información que se les trajo te proyecte en una pantalla la jerarquía. Me dices qué tipo de ser es, por favor. Es un dragón. ¿Cuántas cabezas? 6 cabezas en total. 4 biológicas y 2 cabezas tecnológicas. Muy bien. ¿Qué color es? Es beige. Confirma con la Sí, luz es un café claro. en qué parte de la cuarta dimensión está, por favor. Está en la media alta. Muy bien. Muy bien. Sistema de defensa, ataque. Materia oscura. Muy bien. ¿Cuántos planetas tiene esta jerarquía? Tiene 12 planetas. ¿En un solo sistema o tiene varios? Uno solo. Un sistema. Con la información que tenemos, entonces solicitamos la asistencia de los humanos luz necesarios para completar esta misión. Se abre un portal, descienden, cómo llegan y cómo son verificados. 1, 2 y 3. Si los humanos luz que nos asisten en ese momento emanan su luminiscencia, abren ese portal y veo que están verificando los humanos luz que han sido llamados para acompañarnos en esta misión.
Siguen llegando. Listo, ya están todos acá. Muy bien. Vamos a conectar también con Enki, por favor. 1, 2 y 3. Si los humanos los empiezan a emanar su luminiscencia y van verificando la llegada de Enki en ese momento. Listo, ya está acá con nosotros. Muy bien, les agradeces por la asistencia y se les transmite la información de la misión y lo que tenemos ya recabado, por favor. Listo. Muy bien. Los humanos los comprueban los portales que hay en casa. Sí, el portal que te mencioné que era como el principal, como el más grande, conecta con el planeta principal de la jerarquía. Y Y los los otros otros, también conectan con planetas de esta misma jerarquía. muy bien. Entonces los humanos luz crean los portales necesarios para los 12 planetas o si necesitan portales adicionales para la jerarquía, por favor, ¿cómo lo hacen? Sí, veo que en ese momento crean un portal grande, el cual va hacia el sistema. Y dentro de este portal veo que crean eh, un portal para cada planeta, incluyendo el principal y el de la jerarquía, donde se encuentra la jerarquía en ese momento. Muy Listo. bien. Nos llevamos las entidades de la casa al momento de desplazarnos, por favor. Cuando nos desplacemos, tú te concentras en el planeta principal, neutralización de jerarquía. Se detiene el tiempo, se contienen planetas, se neutralizan entidades y tecnología. Listo. Listo. Muy bien, nos desplazamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¿Me describes el proceso, por favor? Sí, en ese momento veo que nos estamos dividiendo todos. Veo que Sion de Alfa va con un porcentaje de los humanos luz que nos asisten. Va hacia los planetas de esta jerarquía y nos quedamos nosotros con Enki en el planeta principal. Veo que todos empiezan a emanar su luminiscencia hacia estos planetas y empiezan a crear una burbuja de luminiscencia a cada uno de esos planetas. Nosotros acá en el planeta principal hacemos lo mismo. Están emanando mucha luminiscencia hacia el planeta. Están conteniendo en ese momento la jerarquía. Listos. Todo Planetas y contenido. jerarquía contenidos. Sí. Muy bien. Por favor, los humanos los que nos asisten, que eliminen todas las entidades y la tecnología de todos esos planetas, que solamente queda la jerarquía y los planetas. Sí, en ese momento todos los humanos luz, por medio de esos portales que fueron creados, empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia esas burbujas de luminiscencia que tienen rodeados esos planetas. Y veo que van eliminando una a una todas las entidades que se encuentran en cada uno de ellos. Muy bien. Listo. Ahora, por favor, se les trae toda la materia oscura a ese Draco. ¿Cómo lo hace? Si los humanos luz abren sus manos, emanan mucha luminiscencia hacia esta burbuja que ya donde fue contenido esta jerarquía, este dragón. Veo que Enki va creando una burbuja grande de luminiscencia, mientras los humanos luz emanan luminiscencia hacia la burbuja del dragón. Enki mueve esa burbuja de luminiscencia, tiene contacto con la del dragón y veo que de esta forma se va transmitiendo toda la energía endoplasmática y la materia oscura de esta jerarquía a esa burbuja que creó Enki. Es un trabajo que hacen en ese momento en conjunto. Veo que terminan de extraerle toda la materia oscura. Enki coge esta burbuja de luminiscencia. Ahora todos los humanos luz lo asisten a él en esta burbuja y veo que eliminan toda la materia oscura de este dragón. Listo. Muy bien.
Ahora, por favor, se les trae toda la información de las cabezas a ese Draco. Con esa información se tienen las coordenadas de dónde están los humanos luz y son liberados. Humanos luz y aspectos físicos se repotencializan y fusionan. Listo. En ese momento veo cómo empiezan los humanos luz a trasladarse a cada uno de esos planetas y veo que emanan la luminiscencia hacia los portales que fueron creados. Y de esa manera van verificando los humanos los que están siendo liberados y a su vez los van repotencializando uno a uno. Van saliendo todos. Listo. Confirmo y corresponden al mismo número de humanos luz y aspectos físicos liberados. Muy bien. Ahora, por favor, se nos unen y se activa de las cabezas de ese Draco el llamado de todas las entidades, naves y tecnología que tenga su control. Y conforme van llegando, van siendo eliminados, por favor. Sí, veo que los mismos cascos que le han colocado a las cabezas de esa jerarquía, de la cual se extrajo las coordenadas de los humanos luz, veo que activan el llamado de todas sus entidades. Veo que Enki junto con los humanos luz crean un portal de mucha luminiscencia. Y por este portal empiezan a llegar cada una de las entidades, naves, tecnología, todo lo correspondiente que está bajo el control de esa jerarquía. A medida que van teniendo contacto con este portal, mientras todos emanan su luminiscencia hacia este portal, van siendo automáticamente eliminados. Siguen llegando más entidades. Listo, todos Listo. eliminados. Muy bien. Son extraídos tú y la jerarquía del planeta, por favor. Si la luz nos envuelve en una burbuja de luminiscencia, una para nosotros, otra para la jerarquía, y nos extraen de este planeta. Listo. Y ahora los humanos, los que los asisten, eliminan todos esos planetas. ¿Cómo lo hacen? Si veo que todos los humanos luz abren sus manos, empiezan a emanar su luminiscencia hacia cada uno de esos planetas por medio de los portales que fueron creados. Veo que a medida que emanan esa luminiscencia, cada uno de los planetas se van hinchando con toda la luminiscencia, hasta el momento en que ya explotan cada uno de ellos. Y así va haciendo cada uno. Listo. Y en ese momento, por último, hacen el planeta principal y hacen el mismo proceso. Todos emanan la luminiscencia hacia el planeta principal de la jerarquía. Lo mismo, la burbuja se empieza a hinchar de mucha luminiscencia. Hasta el momento que ya el planeta no la soporta y explota. Listo. Muy bien. Ahora, por favor, transmite la información a ese Draco del jefe Raskar que tenía a cargo 4 aspectos físicos en el holograma, que se dieron cuenta de la manipulación y por causa directa estamos ahí liberando humanos luz y neutralizando y eliminando todo. Sí, ya escucho toda la información que acabas de dar. Muy bien. ¿Tiene algo para decir? No. Muy bien. Esa jerarquía, Rincarter es eliminado por favor de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido. ¿Cómo lo hace la luz, por favor? Sí, en ese momento todos los humanos, los que nos asisten en Quisión de Alfa, todos abren sus manos emanan su luminiscencia. Esta sale de sus manos, sale de sus pechos. Veo que envuelven a esta jerarquía en esa burbuja de luminiscencia un poco más fuerte. Y veo en ese momento cómo van pasando todas las escenas correspondientes a todas las líneas de tiempo de esa jerarquía. Y veo que estas van saliendo por la parte de arriba de la burbuja donde tienen contenido esa jerarquía y van siendo eliminadas. Listo, y por último ya eliminan esa jerarquía. La eliminan mediante el mismo proceso, emanan mucha luminiscencia hacia esta burbuja
Esa se va hinchando cada vez de más luminiscencia hasta que ya en ese momento es completamente pulverizada esa jerarquía a causa de la luz. Y listo, esa eliminada. Muy bien. No queda nada ahí, ¿cierto? No, Bien. Llega el aspecto físico, Jacqueline, por favor. listo, ya está acá. Llega su mano luz y es verificado. Si ya está acá con nosotros, los humanos luz lo verifican, emanando esa luminiscencia hacia él. Listo, verificado. Muy bien. Pregúntale su nombre y dimensión, por favor. Almarán, Almarán, dimensión 17. Almaran, dimensión 17. Sí, con Muy N bien. al final, Almarán. Ujú. Llega aspecto físico, Alberto. Aspecto físico, Jeffster. Y el niño también, por favor. Sí, ya son todos acá. Llegan sus humanos luz y son verificados. Listo, ya fueron verificados por la luz. Pídele, por favor, a esos humanos luz que le retiren los implantes a esos tres aspectos físicos. Sí, veo que en ese momento cada uno de ellos emana su luminiscencia hacia cada uno de sus aspectos físicos. Y veo cómo a medida que esa luminiscencia tiene contacto con esos aspectos físicos, van siendo eliminados cada uno de esos implantes. Listo. Muy bien. Los humanos luz liberados, por favor, les agradeces, ascienden y quedan en resguardo también los humanos luz de los dos hijos y el nieto de Jacqueline, por favor. Listo. De los humanos luz que nos asisten, nos quedamos con la asistencia de 100,000. Los demás, por favor, les agradeces por la asistencia y también ascienden. Listo. Ascendidos todos. Muy bien. Vamos a hacer conexión con el médico. A la cuenta de 3 desciende. Sale un portal, desciende, me dices cómo llegue, cómo el verificado. 1, 2 y 3. Sí, en ese momento los humanos luz crean un portal de luminiscencia, emanan esa luz hacia el portal y van verificando la llegada del médico Saturno. Listo. Ya está acá con nosotros. Muy bien. Lo saludas, le agradeces por la asistencia y le transmites la información, por favor, de Jacqueline Listo. y pues su proceso emocional por lo que ella vive en su casa. Sí, ya tiene toda la información el médico. Muy bien. ¿Me describes el proceso, por favor? Sí, en ese momento que crea una burbuja de luminiscencia, nos adentramos en ella. Veo que ya es el aspecto físico Jacqueline. Veo que se centra primero en su cabeza. Veo que va a colocar, emana mucha luminiscencia en la parte de su cabeza y va pasando sus manos alrededor de todo el cuerpo de ella, mientras sigue emanando su luminiscencia por sus manos. Baja hasta la punta de los pies y ahora empieza a subir sus manos nuevamente por todo su aspecto físico. En ese momento se detiene aquí en el pecho. Veo que emana mucha luminiscencia aquí en el pecho, creando una especie como una burbuja. Y veo que de aquí empieza a eliminar unos implantes de esta zona en su corazón. Esta burbuja empieza a expandirse por todo su cuerpo. Llega hasta la parte aquí arriba de sus hombros y esta empieza a regarse por todo su cuerpo hasta acá, hasta la parte de su abdomen. En ese momento veo que el médico coloca sus manos en sus ojos
emana mucha luminiscencia, esta se adentra, llegando a su cerebro, adentra sus manos dentro de su cerebro y veo que va emanando su luminiscencia con tal cuidado. Veo que va repotencializando cada una de sus glándulas interdimensionales. Ahora coloca sus manos en esa parte de su cabeza. Emana mucha luminiscencia. Esta empieza a salir por sus ojos, sus oídos y su boca. Veo que coloca sus manos en la parte del cuello, en la parte de atrás del aspecto físico de Jacqueline y empieza a bajar sus manos por toda su espalda. Abre sus manos, baja por toda su espalda, sigue bajando por todas sus piernas. Llega a la parte de sus rodillas. Veo que crea dos burbujas de luminiscencia, las coloca en cada una de sus rodillas, pero que se centra en su rodilla izquierda. Estas burbujas se adentran dentro de las articulaciones, pero deja esas burbujas más repotencializada la burbuja en su rodilla izquierda. Y veo que de ahí extrae algo también. Es otro implante que extrae de su rodilla. Coloca sus manos en su abdomen, emana mucha luminiscencia, esta se adentra por su ombligo, llega a su estómago. Esa luminiscencia desde esa parte en su estómago empieza a expandirse por todo su cuerpo. Sube y la otra baja por todas sus piernas. Llega hasta acá arriba, hasta los hombros y empieza a bajar por sus brazos también. A medida que esa luminiscencia va haciendo ese recorrido por todo su cuerpo, veo que va eliminando más implantes que tiene en su cuerpo. Veo que ahora en sus pulmones también emana mucha luminiscencia. Veo cómo esa luminiscencia que emana en la parte de sus pulmones, esta empieza a hacer todo su ciclo completo con el corazón y veo cómo emana toda esa luminiscencia por su torrente sanguíneo a todas las partes de su cuerpo. Veo que nuevamente coloca sus manos acá en esa parte de su cabeza, esa vez aquí en su frente. Veo cómo empieza a crear una burbuja de luminiscencia en su mano derecha mientras coloca su mano izquierda aquí en su frente. Y veo cómo van saliendo, son como muchos pensamientos que salen de esta mano del médico que le tiene aquí en la cabeza. Y esos pensamientos se van adentrando en la burbuja que él tiene creada en la mano derecha. Suelta la cabeza de Jacqueline, coge esa burbuja y veo que elimina todos esos pensamientos. Ahora crea nuevamente otra burbuja de luminiscencia. Esta burbuja la coloca en su cabeza, esta se adentra en su cerebro y veo que empieza a reactivar cada una de su sistema nervioso. Veo que empieza como a reestructurar todas las conexiones en su cerebro. Por último, veo que coloca sus manos aquí en los hombros de Jacqueline. Emana una luminiscencia muy fuerte y veo esta como empieza a repotencializar todo su aspecto físico. Veo que cada uno de sus huesos van quedando completamente repotencializados y veo que a medida que esta luminiscencia va bajando, va dejando completamente repotencializado su aspecto físico en su sistema óseo, sistema muscular. La luminiscencia va bajando y veo que va extrayendo como una especie de energía endoplasmática a su vez. Y esa sale por sus pies. Listo. Nuevamente pasa sus manos por encima de todo el aspecto físico de ella, desde abajo hacia arriba, iniciando por sus pies. Veo que crea una burbuja de luminiscencia y deja contenido del aspecto físico de Jacqueline dentro de esta burbuja. Y listo. Proceso terminado. Muy bien, te agradeces por la asistencia. Dile si tiene alguna recomendación para Jacqueline, por favor. Dice que sí, que debe mejorar sus hábitos alimenticios, que debe tratar de
manejar un mejor descanso, refiriéndose a las horas de sueño, que no solamente es el trabajo el que la ha hecho sentir como esta fatiga, ese cansancio en su aspecto físico, que eso tiene relación, pero también tiene mucho que ver en gran porcentaje el poco descanso que ella tiene y la poca calidad al momento cuando ya se acuesta a dormir. Listo, Muy bien. Le agradeces por favor por la asistencia. Te despides y asiente. listo. Muy bien. Desplazamos de nuevo a la casa de Jacqueline. 1, 2 y 3. Listo, ya somos acá. Los humanos luz que los asisten, por favor, eliminan toda la tecnología de la casa. Cierran portales. Sí, en ese momento veo como todos empiezan a emanar sus luminiscencias hacia la burbuja de la casa. Veo que un porcentaje de humanos luz se adentran dentro de esta burbuja y veo que van eliminando cada una de las tecnologías que tenían dentro de esta vivienda. Cierran 1, 2, 3, ya cierran los portales. Terminan de eliminar toda la tecnología que estaba dentro de la casa. Listo, ellos salen, nuevamente empiezan a emanar mucha luminiscencia hacia la burbuja de la casa. Crean una burbuja de una vez en la casa y la dejan completamente repotencializada. Listo. Muy bien. Confirma con la luz, por favor, los 3 desencarnados ya fueron expulsados de allí. Sí, ya no están. Muy bien. Ya se repotencializó la burbuja de la casa también, ¿cierto? Sí, ya está full. Muy bien. Entonces vamos a hacer, por favor, permíteme un intercambio con el humano luz de Jacqueline. Déjame con él, por favor. Listo. 1, 2 y 3. Hola, hermano, bienvenido. Hola. Tu aspecto físico, Jacqueline te está escuchando. ¿Le quieres dar algún mensaje? ¿Cuánto te amo? Quiero iniciar diciendo esas palabras hacia mi aspecto físico. Quiero que de entrada sepa todo el amor que tengo para ella, que siento por ella. Este amor inagotable que estoy dispuesto a darle durante todo el tiempo que ella me quiera tener allí en su corazón, para apoyarla en cada uno de sus procesos, en cada una de las situaciones presentadas en su vida. Quiero pedirle que me permita ayudarle a hacerle la vida más fácil, un poco más sencilla. Espero que ahora conmigo toda esa falta de amor propio, la cual ella ha venido presentando a lo largo de toda su vida, ahora conmigo se sienta más completa y empecemos a trabajar en esa ausencia de amor. Debes primero empezar a trabajar en ti misma, a amarte a ti misma, a valorarte a ti primero, por encima de los demás. Tú tienes un corazón lleno de mucho amor, de mucha nobleza, más hacia los demás
que hacia ti misma. Recuerda y ten siempre presente esto, que si quieres ayudar a los demás, debes estar bien primero tú. No podemos pretender ayudar a los demás desde la carencia de amor. El amor es lo más importante. Una vez el amor abunda en ti, este puede ser replicado hacia los demás. Tú tienes tus objetivos respecto a las demás personas, respecto a tus seres queridos, ayudarlos en todo momento. Pero ten en cuenta que toda esta felicidad que tú esperas alcanzar ayudando a los demás no se encuentran en esos objetivos, sino que se encuentra en el camino a lograr los objetivos. Debes de vivir cada momento, cada proceso, sintiendo esa felicidad durante todo ese camino. Si solo centras tu felicidad en tus objetivos hacia estas personas, nunca la vas a hallar. Siempre vas a encontrar objetivos diferentes y nunca vas a vivir feliz. Recuerda, tu felicidad es mi felicidad y esa se encuentra en el camino. Siempre voy a estar aquí acompañándote. Debes tener mucha paciencia. Hay cosas que debes aceptar. Hay cosas que debes aprender a manejar. Hay cosas que debes dejar fluir. No puedes colocarte por debajo de los demás. Siempre lo más importante eres tú. Siempre. No lo olvides. Ya iremos encontrando juntos la forma de ir mejorando cada vez más nuestra conexión y por ende que me vayas permitiendo ayudarte a esclarecer tus pensamientos al momento de buscar las respuestas y las mejores salidas a las situaciones más complejas que consideres tú. Todo va a estar bien. Tenme siempre presente. Gracias, hermano, por esas palabras tan lindas. Nos llega no solamente a Jacqueline, sino a todos nosotros. Y yo sé que ella las va a tomar y se va a apropiar de ese mensaje tan bonito que le has dado. Nos vemos luego, por favor. Déjame con Carlos, haz cambio. 1, 2 y 3. Carlos, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Carlos, por favor, los humanos luz que nos asisten crean una burbuja que contenga al humano luz de Jacqueline y a su aspecto físico, por favor. ¿Cómo lo hace? Sí, en ese momento veo como todos emanan su luminiscencia hacia el aspecto físico de Jacqueline, hacia su mano luz. Los envuelven en una burbuja de luminiscencia y empiezan a repotencializarla. Veo que en ese momento los fusionan
su mano luz se adentra en ella. Listo. Ya Muy queda su bien. aspecto físico con su burbuja personal. Si Onde Alfa tiene alguna recomendación para Jacqueline. Sí, dice que aún queda mucho trabajo por hacer, pero no se refiere a ella, sino a su hijo, Ujú. que ahora que ella tiene su mano luz, desde su corazón puede emanar todo este amor, pero que no desespere, que no muestre desesperación ante su hijo, que debe empezar a confiar, a tener la certeza de que con su mano luz, desde su corazón, desde su interior, van a poder de alguna manera ayudar en ese proceso y de esta forma poder permitir a su hijo su liberación por completo, para que él pueda tener también su contacto con su mano luz y de esta forma facilitar muchas más las cosas. Que tenga en cuenta ese mensaje tan claro dado por su mano luz, que lo tenga siempre presente, este mensaje, que lo escuche las veces que sea necesario, hasta que lo interiorice y lo pueda aplicar en su vida. Y que recuerde que siempre la luz va a estar allí para ella. Y que recuerde, siempre que necesite o sienta la necesidad de pedir ayuda, que lo haga, que aquí vamos a estar. Listo. Muy bien, le agradeces. Enki, ¿tiene algunas palabras para Jacqueline? No, dice que ya todos los mensajes han sido muy claros y dados por parte de la luz. Muy bien. Entonces les agradeces. Queda todo bien ahí en la casa. Sí, ya queda todo completamente limpio y repotencializado. Le agradeces por favor a Enki por la asistencia, de Alfa, a todos los humanos los que nos acompañaron. Amor infinito para ellas. Por favor, te despides y ascienden. Listo. Ascendidos todos. Muy bien. Y tú cuando estés listo para regresar, me dices. Listo. Hola, Listo. Carlos, bienvenido. Muy buen trabajo. Jacqueline, puedes Muy abrir tu chévere. micrófono. Jacqueline, cuéntame, ¿cómo te sentiste en tu sesión de hipnosis interdimensional? Cuando comenzamos con la sesión, que él dijo que estábamos en México, lloré, se me dio eso de llorar, pero era como una tristeza sin saber la historia, ya luego entendí. Parece que estaba viviendo el momento, no lo sé. Y luego, pues ahora, más que todo, porque el mensaje es un mensaje tan bonito y tan real, porque a la verdad es que si yo quisiera, yo no quiero ver a nadie mal. A mí es que quitarme las cosas para dárselas a otra gente, pero en realidad sí que es cierto que al extremo de olvidarme de mí misma. Bueno, Jacqueline, pero ese mensaje hay que apropiarse de él y no sentirte triste ni mal, No, al yo tengo como, es contrario, que en esa principio, emoción que tienes ahí es tu sí, mano luz. Listo. yo, yo en principio estaba, se me salió lágrima, una tristeza, pero ahora es como, eso es como que sí, sentí ese deseo pero de alegría también. Y sí, me siento bien. Muy bien. Jacqueline, Sí. vamos a hacer unos cambios. Por interno yo te voy a pasar una información para que empieces a ampliar pues todo este conocimiento que en parte ya has empezado en días anteriores a conocer, para que hagas unos cambios de alimentación. Te voy a pasar un material para que leas, para que estudies. Sí, sí.
Yo de hecho tenía una fuerte molestia en la parte de la nuca abajo, así ya no la tengo. Se me quitó en la Súper. sesión, que todo el día la pasé así, que hasta me daba palmaditas aquí. Siempre que se me Muy ha bien. quitado. Y te vas a sentir mucho mejor cuando interiorices ese mensaje, empieces a vivir con tu mano luz día a día, te vas a sentir cada vez Yo lo mejor y sé que mejor. sí. Ujú. Así va a ser. Muchas gracias a todos. Jacqueline, publicamos. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.